La pandemia del COVID-19 nos ha obligado a reflexionar sobre las tareas que realiza el ser humano desde una perspectiva totalmente nueva. Y en este proceso hemos descubierto también nuevas oportunidades, como herramientas y metodologías que pueden mejorar el aprendizaje y la motivación. A su vez, nuevas direcciones en las que se podría avanzar en el campo de la investigación. El Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre y la Corporación Internacional de Educación Continua y Profesional Ateneo S.A. les da la más cordial bienvenida al programa de apertura del Segundo Congreso Internacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación. Para iniciar este acto tenemos la bienvenida al Congreso por parte de la PhD Ida Campi Mayorga, rectora del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Muchas gracias, Jorge, por la apertura. Buenos días, Máster Marlene Solís, vicerrectora del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Máster Mariuxio Olvera, coordinadora de investigación. Máster Marcel Méndez, coordinador de este segundo Congreso Internacional. Licenciado Jorge Navarrete, moderador del evento. Ingeniera Carolina García, representante de la Corporación Internacional de Educación Abierta Profesional Ateneo, con quien realizamos el día de hoy este segundo Congreso Internacional. Doctores, panelistas, Marlon Carpio, Jorge Noro, Lourdes Morán, Máster Julieta Campi, quienes nos acompañarán el día de hoy con ponencias magistrales en este segundo Congreso Internacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación del Instituto Tecnológico Superior Juan Bautista Aguirre de Daule, docentes, estudiantes y comunidad en general que nos acompañan. Gracias por ser parte de cada una de las actividades que realiza el Instituto en función del bienestar de la comunidad educativa. Este congreso no es otra cosa que crear un espacio de discusión de cada uno de los resultados de los proyectos de investigación científica en las diferentes áreas que maneja el instituto: administración, contabilidad, mantenimiento y equipos de cómputo, desarrollo de software, riesgo laboral, procesamiento de alimentos, planificación y gestión del transporte terrestre, seguridad ciudadana y orden público, y sobre todo en ciencias de la educación. El día de hoy y el día de mañana se discutirán diferentes temas. Se darán a conocer resultados de investigaciones tanto de docentes, estudiantes de nuestra institución y de demás instituciones que nos acompañan el día de hoy, de otros institutos e universidades. Gracias nuevamente por estar con nosotros y acompañar. Éxito a cada uno de los panelistas y a los ponentes magistrales, sobre todo, muchas gracias. Bienvenidos. Agradecemos la intervención de la PhD Ida Campi Mayorga, rectora del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. A continuación tenemos intervención de la ingeniera Carolina García Villalba, gerente de la Corporación Internacional de Educación Continua y Profesional Ateneo S.A. Buenos días con todos, distinguidas autoridades, docentes, invitados especiales de este reconocido instituto, como es el Instituto Juan Bautista Aguirre. Me complace presentar este saludo de quienes hacemos la Corporación de Educación Continua Ateneo de la ciudad de Babahoyo. Y felicitar por la extraordinaria organización de este segundo Congreso Internacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, que viene a cubrir todas las expectativas sobre los avances necesarios para una educación de calidad, que ayude al mundo que siga evolucionando. Felicitaciones y agradecimientos de nuestra presidenta, la doctora Cumandá Campi Ceballos, a todos los ponentes invitados que sin duda dejarán sus mejores conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias. Esta fue la intervención de la ingeniera Carolina García Villalba, gerente de la Corporación Internacional de Educación Continua y Profesional Ateneo S.A. A continuación tenemos nosotros ya el inicio de lo que sería la charla magistral preparada para esta jornada. El tema a desarrollar dentro de la charla es la educación en tiempos de COVID-19, en la que nos acompañarán el PhD Lourdes Morán, la Magíster Marlon Carpio, PhD Jorge Noro, PhD Julieta Campi. Es importante mencionar que para el desarrollo de la actividad, los participantes contarán con 15 minutos para sustentar su postura sobre el eje central de la charla. Durante la participación, los micrófonos se mantienen silenciados, quedando activo solo el correspondiente a cada participante.
Al concluir la presentación de los panelistas, se dará paso a la ronda de preguntas que se generen por la audiencia. A continuación, nos aprestamos a dar la más cordial bienvenida a la PhD Lourdes Morán, quien cuenta con un profesorado de educación preescolar en el Instituto Superior de Profesorado de Educación Inicial Sara C., licenciatura en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialización en Tecnología Educativa, y tiene un doctorado en Educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ahí voy a empezar a compartir la presentación. A ver si me aguardan un minutito. Bien, ahí estoy compartiendo. ¿Se puede ver? Bien. Bueno, lo que preparé para la ponencia de hoy, en primer lugar, les agradezco a todos la invitación. Es un honor estar con colegas de tanto renombre y en una institución que la verdad la he conocido a través de tesistas y he visto que trabajan con mucha rigurosidad y muy bien, así que la verdad es un placer y un orgullo estar en este espacio y poder compartir acerca de las prácticas y el estudio de las prácticas en estos tiempos que nos han impactado a todos tan profundamente. El panel que he preparado para esta oportunidad tiene que ver con pensar un poco en esta idea de develar la educación en tiempos de pandemia. La he titulado Visibilizar las prácticas y transformar la enseñanza. Y para empezar, pensé en unos 5 ejes centrales y un sexto eje que vamos a ir profundizando un poco más acerca de las metodologías de la enseñanza. Hola, ¿ahí me pueden escuchar? Tuve un problema con la conectividad. Sí, doctora, le escuchamos, continúe. Bueno, perfecto, entonces voy a continuar. Voy a continuar sin compartir pantalla porque me parece que hay algún tipo de problema con la conectividad en mi lugar de trabajo. Así que bueno, voy a seguir así. Les voy a contar, ahí, bien, gracias que pudo compartir. La idea es de esta ponencia es pensar la educación en tiempos de pandemia y visibilizar las prácticas y transformar la enseñanza, ver qué nos ha dejado este año de tantas experiencias desde la educación superior, qué estábamos haciendo y por dónde van a ir nuestras prácticas. Pensé en estos 6 ejes en forma general, vamos a estar abordando algunos de ellos y vamos a introducirnos especialmente en las condiciones de la enseñanza en las aulas, que es específicamente el tema que yo abordo desde la educación y desde la investigación. Un primer eje que nos ha impactado profundamente es el eje de las políticas, ¿no? De las políticas educativas. Pensar cómo estaba nuestra situación acerca de las políticas educativas cuando nos impacta la pandemia. Los proyectos de la educación a distancia ya eran proyectos que estábamos abordando en la educación en el nivel superior, en la región y en otras regiones del mundo, pero evidentemente la pandemia nos ha impactado profundamente y pudimos visibilizar que muchas de las políticas que teníamos pensadas en la educación superior no estaban de todo arraigadas como para poder pensar programas de formación y líneas curriculares para llevar adelante en las instituciones educativas a lo largo de todo este periodo de aislamiento y de separación de los estudiantes de las instituciones universitarias.
Este es un punto muy importante para repensar cómo vamos a abordar las políticas educativas en un contexto que se nos viene impactante, que se nos viene entre la presencialidad y la virtualidad, que requiere ajustes de políticas educativas, pensando en estudiantes y en docentes que necesariamente no van a estar todo el tiempo en situación de presencia, y en instituciones que deben adaptarse a la contingencia y a la eventualidad de los futuros cambios. Otro eje que nos ha impactado profundamente fueron nuestras condiciones institucionales y las condiciones de nuestras instituciones educativas. También tenemos que develar cómo estaban nuestras instituciones y qué fue lo que sucedió durante este año que tuvimos que adaptar a la educación virtual, ¿no? Cómo estamos las instituciones en cuanto a los recursos, qué disponibilidad de recursos tenían nuestros docentes, qué disponibilidad de conectividad tenían las instituciones, y en este caso, cómo pensábamos las instituciones para una educación virtual. Qué recursos habían dispuesto y adecuado para estas enseñanzas que se nos aventuraban como cerca, pero no tan impactantes como sucedió con la pandemia. Otro aspecto que se ha develado profundamente en este tiempo han sido las cuestiones académicas y curriculares, ¿sí? En esta transformación de pasar gran parte de nuestros planes de estudios a los entornos virtuales y a una enseñanza virtual, vimos muchas carencias en cuestiones de la organización académica y de la organización curricular. En general los planes de estudio siguen teniendo una lógica más bien tradicional, pensando mallas curriculares, como dicen ahí en Ecuador, nosotros los llamamos planes de estudio, más bien con asignaturas aisladas, asignaturas compartimentadas, no vinculadas entre sí. Cada carrera tiene su propia malla curricular o tiene su propia lista de asignaturas y de materias y de cursos, pero no están vinculados con otras asignaturas de otras carreras. Pensando en una educación en el futuro que necesita la articulación de escenarios cada vez más flexibles, estas cuestiones académicas de aislamiento, de fragmentación, de asignaturas aisladas, no integradas dentro de los planes de estudio y no integradas hacia otros planes de estudios, se ha develado como una gran dificultad, sobre todo al momento de pensar los planes de estudios volcados a la virtualidad. Otro aspecto que se ha develado con esta situación de la pandemia y en la educación superior ha sido la situación de la formación docente y las condiciones laborales de los docentes, ¿sí? Todos somos docentes y nos vimos profundamente impactados por la capacitación que teníamos para asistir o acompañar en mayor o en menor medida la formación puramente virtual. Hay muchos docentes que si bien tenían formación y conocimiento acerca de la educación virtual y conocían de ciertas herramientas y algunos dispositivos y el manejo de entornos virtuales, es muy diferente tener el conocimiento necesario para diseñar toda una propuesta virtual. Acá es importante señalar que hay una distancia muy grande entre conocer algunas herramientas tecnológicas y saber cómo llevar adelante una propuesta de enseñanza con esas herramientas tecnológicas. Y por otra parte, las condiciones laborales de los docentes, ¿sí? Nos vimos impactados profundamente en tener que responder a una educación a través de la virtualidad, sumando tiempos, sumando espacios en nuestros hogares, sumando un montón de recursos que antes no eran contemplados dentro de nuestras condiciones laborales. Acá hay una situación que también devela la pandemia, que va a estar transformándose durante los próximos años y seguramente en el tiempo venidero va a cambiar de modo notable. Por otra parte, el contexto de los estudiantes, otra situación que ha develado la pandemia, y que uno recorre las instituciones, investiga y realiza un montón de sondeos sobre qué pasó con los estudiantes durante este tiempo, y advierte un montón de situaciones que tienen que ver con la carencia de conocimientos acerca de la virtualidad, lo que nosotros llamamos la alfabetización digital inicial,
la alfabetización académica, es decir, tenemos estudiantes que no han sido formados necesariamente para estos entornos virtuales y para continuar una formación en forma virtual, así que esto ha sido un gran escollo, una gran dificultad dentro del curso y dentro de todo el año. También contextos de problemas de conectividad y accesibilidad a los recursos, esto ha sido un impacto fuerte, sobre todo en países como de nuestra región, el acceso desigual y las dificultades de conectividad de los estudiantes muchas veces es una gran traba que debemos contemplar en la educación superior y que tenemos que tener en cuenta para saldar y para facilitar otros medios para que ningún estudiante quede por fuera de la enseñanza de nivel superior. Y por último, las condiciones de la enseñanza en las aulas. Este eje, que es específicamente un eje didáctico, un eje acerca de la enseñanza, ha sido uno de los ejes que también ha sufrido grandes transformaciones, no solamente por pensar el cambio de modalidad de una presencial a una virtual, sino porque nos ha permitido repensar cómo estábamos enseñando en lo presencial y cómo debemos enseñar mirando futuro hacia las próximas generaciones, qué necesitan aprender, cómo necesitan aprender y qué tipo de conocimiento sería necesario para las profesiones futuras. Avanzamos hacia la siguiente imagen, hacia la siguiente diapositiva, y ahora sí nos vamos a introducir en esta dimensión última en la didáctica, acerca de la enseñanza en las aulas. Yo soy investigadora específicamente en metodologías de la enseñanza en entornos virtuales, y a lo largo de este año he seguido un montón de cursos en distintas universidades públicas de la Argentina, en algunas otras también he estado indagando, y llegué a un conjunto de ejes importantes donde deberían enfocarse un poco la reflexión acerca de cómo debemos pensar la enseñanza para el tiempo que se viene post-COVID. En primer lugar, un aspecto central es pensar en los tiempos de la enseñanza y del aprendizaje, ¿sí? Esta dimensión acerca del tiempo. No es lo mismo el tiempo que le dedicamos a la enseñanza de un contenido en la presencia que el tiempo que insume un contenido en la virtualidad. Cuando uno le pide a los docentes que vuelquen en cantidad de horas que requiere un contenido presencial, es distinto de la cantidad de horas que requiere el alumno recorrer ese mismo contenido virtual. Por ejemplo, si uno está en una clase magistral, o si uno está en una clase práctica en un presencial, tiene bloques de horas definidas, y en esos bloques de horas suceden un montón de interacciones e intercambios con el estudiante en donde va construyendo su conocimiento. Probablemente el estudiante en forma virtual requiera más tiempo para mirar esos videos de forma repetida, practicar de forma repetida, poder tener los foros o la interacción con el docente a la distancia, ¿sí? Repensar los tiempos, que los tiempos de la enseñanza y el aprendizaje no son los mismos tiempos en la presencialidad que en la virtualidad, ¿sí? Esto ha sido uno de los ejes más claros cuando uno analiza lo que sucedió durante este año. Docentes que no han llegado a dar la cantidad de contenidos que daban en la presencialidad, porque en la virtualidad requiere otro tipo de tratamiento del contenido. Si el contenido se tiene que transformar y debe enseñarse de otra manera, por lo tanto también requiere otro tipo de tiempos. El segundo eje son las metas de la formación, los objetivos. Pensar también este eje en términos de metas del aprendizaje. ¿Qué pretendemos que los estudiantes logren en términos de aprendizaje? Muchos de los objetivos que teníamos en los presenciales iban más bien a objetivos de tipo elementales, de aprendizajes elementales, de clasificaciones, de memoria, de reproducción, de aplicación más bien básica, y esos objetivos y esos tipos de aprendizaje se han trasladado a la virtualidad. Pero requerimos transformar aún más los objetivos de aprendizaje. Necesitamos estudiantes que trabajen sobre aprendizajes de orden superior. Estos aprendizajes que tienen que ver con el análisis, con la síntesis, con el cuestionamiento, con el debate.
¿sí? Muchas veces uno recorre las experiencias virtuales y puede observar que la misma situación de la enseñanza presencial la llevaron en gran medida en los objetivos a los objetivos virtuales. Siguen siendo en algunos casos enseñanzas tradicionales, donde hay un video expositivo, una actividad más bien de aplicación práctica básica, y no hay otro tipo de objetivos que pretendan que el estudiante pueda analizar, pueda integrar sus conocimientos, pueda aplicar, pero en situaciones diferentes, reales, vinculadas con la práctica profesional. Hay pocas prácticas con simuladores, por ejemplo, algo que la tecnología nos puede facilitar mucho y que es una gran herramienta para poner en juego el conocimiento de los estudiantes. Bueno, este eje ha sido como central para develar qué estamos haciendo con los objetivos de aprendizaje. Por otra parte, también estamos en esta dimensión de los contenidos de la enseñanza. También la virtualidad nos ha puesto a repensar qué contenidos debemos enseñar en cada una de nuestras asignaturas. Y acá aparecieron un montón de tensiones, cuando uno debía seleccionar qué contenidos poner en la virtualidad, enseguida aparecen los contenidos teóricos como los más fáciles de llevar a la virtualidad. Y recorriendo docentes, charlando con ellos, haciendo actividades de asesoría pedagógica, que también son parte de mi actividad docente y de asesor, uno trata de volcarle a los docentes que no solo son los contenidos teóricos lo que uno puede llevar a la virtualidad, que hay un montón de contenidos que tienen que ver con lo procedimental, tal vez no con lo procedimental manual, pero sí con lo procedimental que tiene que ver con lo cognitivo, el interpretar, el observar, el relacionar, buscar una hipótesis, ¿sí? Todos esos contenidos que tienen que ver con procedimientos cognitivos también se pueden trabajar desde la virtualidad, ¿sí? Inmediatamente los docentes trataban de llevar a la virtualidad los contenidos teóricos y en gran medida se olvidaban de estos contenidos más prácticos, pero que debieran tener que ver con lo cognitivo. También en estas tensiones de los contenidos aparecen qué enseñamos, si enseñamos todo lo que tenemos en nuestros planes de estudios, o enseñamos los nudos estructurantes, que enseñamos también si los conocimientos básicos o conocimientos que tengan que ver con la práctica profesional. ¿Sí? La pandemia nos impactó también desde pensar qué hacemos con los contenidos en la enseñanza. Volver a analizar y reflexionar sobre los contenidos que estamos enseñando. Por otra parte, el cuarto eje son las estrategias de enseñanza. También nos ha permitido mirar qué estábamos haciendo desde el punto de vista de las estrategias de enseñanza, qué tipo de enseñanza estábamos llevando a cabo, tanto en la presencialidad y durante todo este año de pandemia. Muchos docentes también llevaron desde lo presencial hacia lo virtual lo que tenían, y esto es un plan de adecuación, y fue natural que sucediera este plan de adecuación, considerando que muchos no tenían formación para la virtualidad. Y entonces han sucedido esas clases virtuales a través de Zoom, de Meet, de Jitsi y un montón de plataformas de teleconferencias que permitieron a los docentes dar esas clases expositivas o tener esas explicaciones con los alumnos. Pero también acá debemos mirar qué queremos hacer con las estrategias de enseñanzas. ¿Debemos mantener estos estilos de enseñanza o buscamos otro tipo de enseñanzas más volcadas en la participación del estudiante? Vamos a los últimos dos ejes, así ya vamos redondeando. El quinto eje son las actividades de aprendizaje. También un eje que nos ha permitido ver son las actividades que están haciendo los alumnos, ¿no? Muy relacionado con las estrategias de enseñanza. Nosotros tenemos una idea de cómo llevar a cabo la enseñanza. Bueno, ¿qué propuestas les hacemos de actividades concretas de aprendizaje a los estudiantes? Y acá aparecen un montón de actividades que tienen que ver más bien otra vez con aprendizajes elementales, con lo memorístico, con aprendizajes que buscan la aplicación básica y no tanto el cuestionamiento, la elaboración de hipótesis, el pensar, esta habilidad de tratar de pensar, de aprender pensando,
¿sí? Buscar actividades que los impacten de un modo más del proceso cognitivo. Y también he podido ver a lo largo de los cursos que he estado recorriendo que hay pocas actividades que tienen que ver con lo social, con lo colaborativo, con el intercambio, pocos espacios entre los estudiantes para elaborar trabajos conjuntos. En muchos casos sí había interacción con los docentes, espacios de intercambio a través de foros o de estas plataformas de teleconferencia, algunas más generales, algunas más en pequeños grupos, pero pocas actividades de creación conjunta entre los estudiantes. Y si hay algo que nos ofrece la virtualidad también, es un montón de conjunto de herramientas que tienen que ver con el aprendizaje colaborativo. Este aprendizaje colaborativo también ha quedado un poco al margen en todo este año de pandemia y son de las actividades por ahí más potentes en cuanto al aprendizaje del estudiante. Y por último, la forma de evaluar. En las formas de evaluar sí hemos tenido como la gran pregunta acerca de la virtualidad. Llevamos a cabo toda la enseñanza y al momento de evaluar nos preguntamos todos los docentes cómo debíamos evaluar y cómo era la mejor manera de evaluar y saber cuánto sabía el estudiante. Y en la virtualidad hay un montón de respuestas acerca de cómo evaluar. Tal vez el mayor problema fue que intentábamos evaluar como evaluábamos en lo presencial. Y entonces buscábamos los cuestionarios autoejecutados, algunas actividades más bien de interpretación básica, pero también las plataformas y los campos virtuales y la educación virtual tienen un montón de conjuntos de formas de evaluar y de herramientas que permiten evaluar, que permiten hacer el seguimiento del estudiante. Los portfolios, las actividades abiertas, ¿sí? Este conjunto de herramientas que permiten hacer una evaluación más de la formación y del seguimiento del estudiante, y no tanto mirar el último desarrollo final, que es la evaluación sumativa. ¿Sí? Pensar en formas de evaluar que sean más acordes a una educación virtual, que sean más acordes a una educación combinada, y que tenga diferentes instancias de evaluación. Todas las preguntas y las dudas que se nos generaron en relación con la evaluación muchas veces provienen de pensar la evaluación como la pensábamos en lo presencial y no tanto desde la virtualidad. Bien, avanzamos hacia la última pantalla. Y acá sí pensamos en estos nuevos contextos formativos, cómo miramos nuestras prácticas, cómo visibilizamos, pensamos, reflexionamos sobre nuestras prácticas y pensamos en el futuro. Y acá puse dos ejes muy importantes. Revisar las prácticas, creo que si hay algo que nos mostró la pandemia, es que necesitamos permanentemente estar revisando las prácticas. No es algo, parece sencillo, pero es algo que no sucedía mucho. Hasta el impacto de la pandemia, en general, muchos docentes no tenían una reflexión continua sobre la práctica, ¿sí? De repensar estos ejes de ver qué contenidos estamos enseñando, por qué los enseñamos de esta manera, y qué estudiante queremos formar hacia el futuro, qué profesional queremos formar hacia el futuro, ¿sí? Revisar las prácticas. Acá en revisar las prácticas estoy hablando de los docentes, pero se aplica a todos los actores de la educación, ¿sí? A quienes están en los organismos de educación, deben repensar las prácticas educativas en planes de una universidad hacia los próximos años, ¿sí? Qué profesiones van a ser necesarias para una comunidad, cómo pensamos la contingencia, cómo pensamos la articulación entre las universidades, ¿sí? Revisar las prácticas y pensar hacia el futuro, ¿sí? Y por otra parte, diseñar transformaciones. En un panel hace una semana conversaba con unos colegas y también le decía, ha transitado este año ya de pruebas y de improvisaciones y de ensayos y error que llevamos a cabo muchos pedagogos de la educación, docentes, actores del campo educativo. El próximo año, los próximos semestres que inician,
ya no podemos improvisar, ahora debemos diseñar transformaciones. Creo que concretamente tenemos que sentarnos a pensar en cómo diseñamos estas prácticas, cómo vamos a hacer espacios de interacción entre los docentes y los estudiantes, cómo van a ser nuestras metas de enseñanza, cómo vamos a fortalecer el aprendizaje de estos estudiantes, que no los vamos a tener probablemente todo el tiempo presencial que necesitáramos que estuvieran en la universidad, sino que van a estar presenciales en algunos momentos, y probablemente en otros momentos vamos a seguir teniendo virtualidad. Tenemos que pensar cómo esta virtualidad la potenciamos para poder ser un espacio de cada vez mejores y más ricos aprendizajes. Y en la presencialidad también, transformar la presencialidad. Ya no podemos pensar en una educación presencial como la que veníamos llevando años anteriores. Si vamos a tener pocos espacios presenciales, dejar los espacios presenciales exclusivamente para esos aprendizajes que tienen que ver con la práctica, o esos aprendizajes superiores donde se requiere un acompañamiento y una supervisión docente mucho más presente en cuerpo, cercano al estudiante, y volcar y aprovechar toda la potencia de la virtualidad para aquellos aprendizajes y saberes que pueden ser transformados a través de la distancia. Bueno, estos son un poco los ejes, después en las preguntas podemos profundizar, no quiero explayarme mucho más. Así que bueno, les agradezco mucho este espacio, espero que se haya escuchado bien. Perfecto, esta ha sido la intervención de la PhD Lourdes Morán, quien en la actualidad es jefe de trabajos prácticos del área de educación odontológica y asistencias pedagógicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Temas importantes que pudimos nosotros escuchar en su intervención eran relacionados a políticas educativas, formación docente, condiciones institucionales y condiciones de enseñanza en las aulas a propósito de la virtualidad en la que nos encontramos hoy en día. Otro tema importante que mencionó fue grandes transformaciones y en el repensar en nuevas modalidades, metodologías y formas para llegar al estudiante en la actividad de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias a la PhD Lourdes Morán. A continuación, damos la bienvenida al magíster Marlon Carpio Salas, quien es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Superior de la Politécnica del Litoral, magíster en telecomunicaciones y experto en TICs de inclusión y discapacidad. Él tiene como experiencia, ha sido docente del Instituto Superior Guayaquil, es investigador de la Escuela Politécnica del Litoral y es coordinador de carrera de electrónica y desarrollo de software del Tecnológico Superior Sudamericano. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, estimados. Gracias por la oportunidad. Gracias por la oportunidad de presentar esta ponencia. Bien, vamos a ir directo al grano. Efectivamente, dentro de nuestro contexto actual, la educación ha cambiado muchísimo. ¿Sí? Y bueno, básicamente el objetivo de mi ponencia es identificar sectores estratégicos dentro del marco analítico, ¿sí? Voy a presentar unas estadísticas que he podido recopilar de los estudios que se están haciendo a las universidades. Este estudio es del 2019 y es proporcionado efectivamente pues para ver cómo es el estado de las tecnologías de la información y comunicación dentro de nuestro país. Entonces la finalidad fue presentar las fortalezas y las debilidades que nosotros, pues, los educadores, las universidades en general, las instituciones de educación superior, pues, mantienen en este momento. Entonces me he basado en eso específicamente. ¿Sí? Entonces, como una introducción, realmente, pues, los procesos de enseñanza y aprendizaje se encuentran en una constante transformación. No podemos culpar a la pandemia de que la metodología con la que se impartía nuestras clases haya cambiado abruptamente. No.
Realmente el docente que está actualizado, tanto en herramientas digitales como en la propia metodología de aprendizaje, sabe que uno tiene que adaptarse, ¿sí? Si bien es cierto, existen herramientas que nos ayudan para poder impartir nuestras clases, existen otras situaciones que implican ya sean cambios de técnicas de enseñanza, cambios de prácticas, cambios de acervo, porque la actualización implica que nosotros como docentes, si estamos impartiendo o compartiendo conocimientos de nuestra profesión, ¿sí? No nos podemos simplemente basar en un libro que de pronto ya no está dentro de la continuidad profesional. Debemos ir al campo, debemos recopilar información y realmente pues transformar la educación para que esté acorde a lo que se necesita en el campo laboral y en el mundo. Entonces, es importante comprender esta parte. De nada sirve que nosotros como instituciones, como país, se invierta en tecnología, en redes, en dispositivos, etcétera, si nosotros no cambiamos la manera de impartir una clase. He escuchado realmente muchos comentarios durante estos 8 meses desde que inició la pandemia, no solo de estudiantes, sino de docentes, de autoridades, ¿sí? Pero lamentablemente hay una discordancia entre lo que dice el entorno mundial y lo que dice nuestro país, ¿no? A veces confundimos que la parte virtual limita y, en otras palabras, baja la calidad de la educación. Y eso realmente no es el caso. O sea, aquí en Ecuador voy a presentar los sectores que yo creo que he observado que merecen nuestra atención para poder entender mejor cuál es la situación en cuanto a obtener tecnología, la diferencia entre obtener tecnología, tener redes de banda ancha, tener dispositivos para cada uno de los estudiantes y esa parte esencial, ¿sí? De que si no se sabe utilizarlas, no se va a poder impartir una clase de manera adecuada, ¿sí? ¿Qué otra cosa más? Realmente las TIC, ¿sí? Las tecnologías de información y comunicación, son una herramienta fuerte, poderosa, no solamente para esta época de COVID, sino para la educación proyectada hacia el futuro. Todo se está orientando hacia allá. Simplemente esta parte de la pandemia nos hizo dar un paso agigantado al uso de esta herramienta, pero la virtualidad ya tiene 25 años en el mundo. Y esto nos obligó pues a esos 25 años que otros países ya estaban preparados y pues nosotros como país orientarnos pues a prepararnos, ¿sí? Entonces, aquí está la publicación que hizo Celia en su revista UETIC, ¿sí? Trata acerca sobre el estado de las tecnologías de la información y comunicación en las universidades ecuatorianas. Quise tomar esta referencia porque honestamente la metodología que nosotros aplicamos como docentes y las necesidades específicas en tecnologías de la información y comunicación se equiparan pues, a lo que corresponde a las universidades. Es decir, tenemos las mismas necesidades que ellos, ¿no? En este caso, pues, se hizo el estudio con 25 universidades, 14 públicas y 11 que pertenecían pues, al sector privado. Entonces, tanto de la sierra, la costa, la Amazonía y la parte insular. ¿Sí? Con un total pues, de 267.780 estudiantes matriculados y 16.427 profesores. Entonces, en este estudio, pues, que realmente tiene indicadores
aproximadamente unos 42 indicadores, he tratado de sintetizar y solo presentar los que yo creo que identifican el eje o el sector al cual nosotros como docentes, como autoridades, debemos tomar atención. ¿Sí? El primer indicador presenta el porcentaje de las universidades que cuentan con un plan estratégico. Ya, pero un plan estratégico de texto. Entonces, para las personas que de pronto tengan este conocimiento, el Ecuador, la educación se basa en un modelo en el cual toda institución debe tener un plan estratégico, ¿sí?, de desarrollo institucional, llamado PEI, y muchos de nosotros lamentablemente no estábamos preparados porque no hicimos caso a nuestro plan estratégico de desarrollo institucional. Ahí los objetivos estratégicos siempre demarcaron, yo les digo porque realmente puedo dar fe en eso, en la institución que yo estoy, un sinnúmero de pasos a seguir para reforzar la aplicación de la actividad. Entonces, mucho antes de la pandemia, este es nuestro insumo como instituciones para poder valernos y, bueno, pues solventar una crisis como la que tuvimos. Entonces, una de las fallas centrales es que muchas instituciones lo tenían, muchas no. Entonces, de todo el grupo, pues 13 instituciones cuentan con ese plan estratégico y 12 no. Estos objetivos estratégicos, pues, se consideran, más allá de cumplir las funciones sustantivas, lo cual implica el modelo, también es, pues, de utilizar las TIC y capacitar a todo el personal en TIC y que, bueno, haya estado mejor preparado para una situación así. O sea, si les doy un ejemplo, si uno trabaja en un instituto donde se enseñan idiomas, hayan por lo menos 2 o 3 idiomas, ese instituto va a tener un plan para que todo su personal maneje esos 3 idiomas, hasta la persona que está en contabilidad, la persona que está en recursos humanos. Es lo mismo con la parte estratégica en cuanto a la aplicación de gestión. Esta era una manera como muchas universidades, pues, lograron estar acorde, pues, a la situación, ¿sí? Muchos estuvieron preparados porque su personal era constantemente capacitado, ¿sí? Y les puedo dar fe de que esto toma su tiempo, pero al final, fíjense, en esta crisis las personas que se adaptaron a su plan estratégico institucional en TICS pudieron dar la talla con las clases virtuales. Como les decía en el punto anterior, nosotros podemos tener un ancho de banda increíble, podemos tener una cámara, el mejor sonido, la comodidad, ¿sí?, de estar en nuestros hogares o estar en un laboratorio y poder impartir una clase. Pero si no podemos manejar las tecnologías de la información, realmente pues fallamos. Y no falla la educación virtual, fallamos nosotros como docentes. Entonces es necesario que cada docente pues acuda a su autoridad y pueda valerse pues de los planes estratégicos que sí hay, existen. Sí, muchos de las universidades, los institutos han sido pues evaluados y han demostrado pues que tienen estos planes. Entonces, pero uno como docente tiene la responsabilidad de cumplirlos, ¿sí?, de poder valerse de ellos. Otro indicador que yo creo que es importante, pues, es el porcentaje de instituciones que cuentan con un plan operativo de TIC, o sea, un POA, ¿sí? Si bien es cierto, yo puedo tener clara cuál es la visión, cuáles son los objetivos estratégicos para 5 años de la institución, yo como docente debo de tener claro cuáles son los beneficios de participar en las actividades del plan operativo anual. Esas actividades que me van a ayudar a mí a capacitarme, a ser mejor docente, a realizar actividades de vinculación, etc. Pero una parte de ese plan operativo es aplicar las tecnologías de la información y comunicación. ¿Sí? Siempre ha sido eso.
Está en la Constitución, está en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, está en la ley de educación, en la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior, que es importante pues que la participación de las tecnologías de información y comunicación sea imperativa, porque así es el mundo, ¿sí? Y hoy en día con la pandemia lo único que nos ha demostrado pues, me gusta pues enfocarme en esta parte, es que es un reto para nosotros capacitarnos, ¿sí? Y participar en actividades que fomenten el uso de las TIC. Esas actividades están dentro de un plan operativo anual que realizan todas las instituciones de educación superior. Si no nos alineamos a este plan institucionalmente, nosotros como docentes le estamos fallando. Debemos de ser más, yo no creo que la palabra sea curioso, sino proactivo con las actividades, porque créanme que sí las tienen. El Ecuador se ha preparado mucho con estas evaluaciones y estos modelos. Y puedo dar fe de que sí tenemos los insumos y las herramientas para hacerlo. Entonces, de ahí nace pues, el primer sector que yo creo que hay que fortalecer dentro de nuestro contexto nacional, y es el fortalecimiento del plan estratégico de desarrollo institucional en TIC. ¿Sí? Entonces, solo las instituciones que logren alinearse al uso de las tecnologías van a poder continuar con la calidad dentro de la enseñanza. ¿Sí? Porque es fácil sentarse y dar una charla, una ponencia, y hablar y hacer una comunicación unilateral y no llegar a los estudiantes. Sin embargo, pues es más complicado, ¿sí? Pero ojo, es más gratificante y mejora la calidad de vida tanto del docente como de los estudiantes, pues el uso y acceso a las TICs, ¿sí? Deben, a mi criterio, las instituciones de educación superior proyectar un POA, ¿sí? Ahora un plan operativo anual, dedicado al desarrollo. Si yo tenía dentro de mi institución un nivel de una brecha digital pues alta, estamos hablando de que solamente un 70% manejan de forma correcta las tecnologías para la educación, pues yo debo de realizar actividades así, debo de planificar en mi institución actividades así. Yo necesito adaptar mi metodología y que el docente maneje herramientas que le ayuden a la comunicación sincrónica en sus clases. Maneje herramientas que le ayuden, simuladores, laboratorios en línea, documentación, realmente software que le ayude a que la clase cumpla con los resultados de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, para eso necesitamos trabajar en las actividades del POA. Necesitamos trabajar ahora, nuestras funciones sustantivas van a tener inmersas las tecnologías de la información y comunicación. Hace poco, el 5 de noviembre, pues, fue el último artículo que enviaron acerca de cómo era la cuestión de manejar la virtualidad para las IES, ¿no? En cuanto a los procesos de vinculación de prácticas preprofesionales, que son importantísimas para el desarrollo, porque muchos lo hacemos en la academia, dentro de la clase, pero ¿qué hay con el resto? Las actividades deben de ir hasta allá, porque solamente en esos lugares, en los proyectos de vinculación, en los proyectos de investigación, es donde el estudiante va a demostrar que aprendió en sus clases. ¿Sí? Entonces, fíjense, es algo que es una escalera o es algo que va en cadena, va sincronizada. De nosotros depende dar una clase excelente a nivel virtual. ¿Sí? Sin embargo, los estudiantes solo lo van a demostrar cuando ellos mismos utilicen las tecnologías para transmitir sus conocimientos y ahora ellos sean pues los conferencistas, los capacitores a un grupo, a un sector vulnerable donde ellos virtualmente pues, les enseñan.
y que exista pues, una transformación en el entorno. Que esas personas también apliquen las tecnologías de la información y comunicación y mejoren su vida. Así es la educación. No solamente es en un ambiente cerrado y en una aula virtual en este caso. No, todo va en cadena y para eso pues la parte interesante e importante siempre recae en fortalecer nuestra planificación. Finalmente, luego de la pandemia, ¿vamos a poder descansar de las TICs? Por supuesto que no. ¿Sí? Una de las situaciones importantes es que esto de la virtualidad llegó para quedarse. Llegó para quedarse. Entonces, nosotros no podemos dar por sentado que al regresar a la forma presencial las cosas van a cambiar. No. Debemos seguir invirtiendo tanto tiempo como recursos en que las TICs, dentro de nuestro personal docente, dentro de nuestra formación, lleguen y se utilice de manera adecuada. Otro indicador importante que yo decidí analizar es sobre un comité de TIC. Si ustedes ahora, hoy en día, se preguntan, bueno, el docente está solo, no. Cada institución debe tener un comité de tecnologías de la información y comunicación. Como se dan cuenta ahí en el cuadro, pues, en este caso, pues, 3 de cada 10 universidades cuentan con un comité de TIC formalizado. Entonces, eso no está bien. El comité de TIC es el encargado de velar cuáles son las necesidades. Ahí sí el ancho de banda, los dispositivos, la conectividad, etc. Sí, y de fomentar, ¿sí?, la creación de convenios que ayuden a que esa parte tecnológica no sea un impedimento. ¿Sí? Que más bien el docente y la parte académica se dedique a capacitar para la metodología de enseñanza, claro, no soy TIC, pero este comité es el que ayuda a superar esa parte. El Ecuador es muy bendecido. Hoy en día tenemos muchos recursos. Hay muchas empresas, instituciones, que están de acuerdo en formar convenios interinstitucionales y poder salir adelante con el uso compartido de la tecnología. He visto pues grandes aciertos con decisiones y convenios que han hecho instituciones públicas para fomentar y para que sus estudiantes puedan tener al alcance estas bondades tecnológicas, ¿no? Entonces el comité TIC juega un papel muy importante en toda esta parte. Bueno, el porcentaje de instituciones que cuentan con un plan de capacitación para el personal de TIC aprobado. Esto es importantísimo, ¿sí? Esto es importantísimo. Listo, sí, ya me están indicando con el tiempo. Solo quiero concluir con una situación. La parte de la formación docente, como ya les dije, pudimos ver en los indicadores que realmente tenemos una gran labor que hacer. No podemos dejar atrás, debemos de conformar un comité de TIC, debemos de fomentar las actividades. Yo creo que esta parte del porcentaje del uso de EVA, de lo que es un entorno virtual de aprendizaje, actualmente pues ya debe ser un 100%. Las instituciones, parte de las decisiones que se toman es pues fortalecer esta plataforma tanto a nivel de hardware como pues a nivel de la metodología que se utiliza, ¿no? Y finalmente pues las herramientas digitales, y con esto quiero concluir, pues, ¿no? Mi sugerencia, mi propuesta para todas las instituciones es que se puedan aplicar entornos no solamente para una revisión y supervisión de tareas, como es el Moodle, sino entornos para desarrollar las prácticas. Si bien es cierto, dentro de estas herramientas que nos ayudan para la educación, hay un sinnúmero. Estamos utilizando una que es el Zoom, tenemos Meet, hay Classroom, está el Moodle, hay Canvas, hay pizarras virtuales, etc.
pero debemos ir más allá, debemos manejar toda esta parte muy bien sincronizada. Los estudiantes deben estar con sus cámaras encendidas, los estudiantes deben de sentir que hay una conversación sincrónica. Como pueden observar ahí en la diapositiva, durante estas tutorías de la materia física, se trabajó con una pizarra virtual donde el estudiante podía escribir. Entonces llegábamos casi a una parte presencial donde el estudiante decía, bueno, profesor, puedo pasar a la pizarra, y lo que hacía era escribir dentro de su navegador en esta plataforma de pizarra virtual. Y luego, pues, utilizar un simulador para que de esta manera la educación sea completa. El estudiante, más allá que sienta que la calidad ha disminuido, no, la calidad ha sumado muchísimo, siempre y cuando nosotros adaptemos nuestra enseñanza. Entonces, bueno, eso es una clase normal, pero yo soy desarrollador de software. Finalmente, ¿dónde puedo practicar? Existen laboratorios virtuales. Tenemos laboratorios virtuales que podemos crear nosotros en una CPU dentro de nuestra institución, compartirla en línea y de esta manera darle acceso al estudiante a un laboratorio pues completo con todos los programas para desarrollo, y el estudiante pues no necesita invertir en una computadora cara, y simplemente puede acceder al servidor de manera remota. Entonces, básicamente esos fueron los ejes de mi presentación. Yo les puedo decir como conclusión que debemos dar una visión más amplia con respecto al uso de las TICs dentro de la educación. No se puede culpar a la virtualidad por bajar la calidad dentro de nuestras aulas de clases, dentro de nuestras instituciones. No. La virtualidad es una herramienta poderosa y realmente bien utilizada, pues puede ser mucho mejor en ciertas carreras y en ciertos aspectos que una modalidad presencial. Es mucho más directa con nuestros estudiantes. Entonces, en conclusión, hay que saber utilizarlas y hay que prepararse para que la virtualidad llegó para quedarse y no se va a ir. Por eso es necesario que estemos preparados y que busquemos pues las herramientas, los convenios interinstitucionales y bueno, pues las planificaciones que nos ayuden a cumplir con estos cometidos y poder tener siempre en alto una calidad y estar acorde a nivel mundial. Muchas gracias. Esta ha sido la intervención del magíster Marlon Carpio Salas, quien en la actualidad es coordinador de carrera de la carrera Electrónica y Desarrollo de Software en el Tecnológico Superior Sudamericano. En su intervención destacó el uso y acceso adecuado de las TICs y a su vez mencionó también que las TICs representan nuevas formas de aprendizaje y modifican tanto el rol del profesor como la responsabilidad social de las IES con la comunidad. Muchas gracias, magíster, por su intervención. A continuación, damos la bienvenida al PhD Jorge Eduardo Noro, quien es profesor en Letras para Enseñanza Media y Superior, profesor de Filosofía y Pedagogía y doctor en Educación de la Universidad Católica de Santa Fe. En la actualidad es docente universitario de la Universidad San Nicolás de los Arroyos en Buenos Aires, Argentina. Buenos días y bienvenido. Buenos días para todos, un placer estar en Guayaquil nuevamente. He sido un visitador frecuente y la última vez fue salir días antes de que se estallara la pandemia. Y aunque hemos estado conectados todos estos días, todo este tiempo con distintas actividades, este es un retorno a un tecnológico. No lo conozco particularmente, pero he estado trabajando en otro tecnológico de Guayaquil, por lo cual tengo idea de cómo funcionan con respecto al funcionamiento que tienen las universidades. Con respecto al tema que nos convoca, yo voy a hablar esencialmente del tema de la educación en términos más generales, sin quedarme solamente en la educación superior y en la educación universitaria, aunque es la experiencia que tengo en realidad en este momento, pero he sido asiduo oyente de las versiones que los docentes
han dado de su actividad en todo este tiempo y de los alumnos con sus beneficios y sus quejas, y quisiera referirme, por lo tanto, a lo que pienso y propongo respecto a esto que ha pasado en educación en tiempos del COVID-19. Algo que no esperábamos, que llegó y no nos dio tiempo para nada, y que ahora estamos intentando reorganizar. Los colegas claramente lo mencionaron en las exposiciones anteriores, medio como preparándonos para una emergencia que podría volver a producirse en el futuro. Lo primero que quiero decir es que educar no es lo mismo que transmitir conocimientos. Y eso marca la diferencia fundamental entre lo presencial y lo virtual o distante. Por lo tanto, en los sectores en donde es básico y obligatorio, es probable que de alguna manera la no presencialidad esté afectando cuestiones educativas, aunque se puedan seguir alimentando problemas de estrategia de transmisión de los conocimientos, sin que eso altere lo que podemos decir los desarrollos curriculares o el cumplimiento del plan de estudio. Porque la educación, para que sea educación, reclama encuentro y presencialidad. Yo me atrevería a decir también que en el nivel superior puede serlo, sobre todo cuando arrancamos en el nivel superior, con el formato que creativamente le podamos dar. No digo que la única forma de presencialidad tiene que ser el actual formato que tienen las universidades y las escuelas. O sea, los docentes nos movemos mejor en la presencialidad. En realidad, toda la generación de docentes que están en el sistema han sido preparados para la presencialidad y han sido capacitados para hacer uso de la virtualidad o la educación a distancia. No es lo mismo la formación que la capacitación, y por eso también los resultados que tenemos. Nos permite, de alguna forma, esta educación presencial con el formato que tenga y con educadores que han sido preparados para la presencialidad, defiende una pedagogía basada en el encuentro, en la relación próxima, en la mirada educativa que va cerciorándose de cómo va lo que él va exponiendo, trabajando o proponiendo en el esfuerzo que realiza con la comunidad de alumnos que le toca. La educación virtual, que esencialmente improvisamos en los sistemas educativos del mundo, pero principalmente en los sistemas latinoamericanos, nos permiten transmitir conocimientos de la forma más creativa o de la forma más tradicional. Información, consignas y comunicados han sido los recursos por los cuales de alguna manera o se exponían o se daban indicaciones de cómo trabajar. Ha sido muy útil, pero no estábamos preparados para eso y por lo tanto descubrimos rápidamente sus limitaciones. Siempre hay un hablarle a todos en esa virtualidad que complicaba un poco la relación personal y que le quita al vínculo que establecemos la posibilidad de interactuar con cada uno. La interacción por la vía de la pantalla es limitada. Puede que sea efectiva en algún otro sector, tal vez en las comunicaciones que personalmente hacemos por las vías virtuales personales, porque nos reduce un rostro, que no siempre es un rostro que se ve. A veces es un rostro que se supone que está. A veces son meros simulacros, porque el que presuntamente está hace rato que ya no está detrás de la imagen que ha puesto. O bien es un rostro que está, pero que tiene apagado el micrófono. Entonces, a veces también es una voz, pero una voz que no siempre está habilitada y que no tiene intenciones de hablar o no le dejan o no lo dejan hablar. Por lo cual, no hay una relación como la que nosotros establecemos en las otras estrategias de enseñanza. La interacción a través de la pantalla muestra a un docente que también es un rostro que habla, que no tiene cuerpo, que no tiene entorno ni movimientos. O sea, no tiene entornos que sean los que nosotros decimos están relacionados con la educación. Apenas son modulaciones de voz, son ademanes, son materiales que van y vienen con los formatos que le querramos dar. Esta virtualidad que sustituye la realidad es también uno de los males de época,
porque en última instancia hay una sustitución de la pantalla, en la pantalla, de muchas realidades que tienen tanta entidad en la pantalla que terminamos suponiendo que son efectivamente reales. La tecnología en algunas cuestiones, y esto lo ha trabajado muy bien el pensamiento y la filosofía actual, en algún momento está quitándole ontología a lo real para convertirla en algo de absoluta virtualidad. No sé qué otro está detrás de la imagen, y tampoco sabemos cuál es el contexto de aprendizaje posible. Es decir, yo no conozco su vida, yo no conozco su familia, su lugar, los sitios compartidos, pero además detrás de ellos están ellos, los alumnos, que sí están metidos en esa realidad que no pueden sacar. Porque ellos están en una casa, con sus familiares, a veces invadidos, a veces molestos, a veces demandados o distraídos. Me ha pasado particularmente cuando trabajo en maestrías en donde observo que interactúan con el marco familiar en el que están. Y en otros casos no he visto absolutamente nunca la cara, he visto la cara, pero nunca lo pude conocer personalmente, a lo que terminaron siendo mis alumnos durante todo el año, aunque han sido siempre alumnos a la distancia. La presencialidad tiene otra cuestión para ayudarnos en todo esto, algo que efectivamente nos beneficia. Porque la presencialidad implica en todos los niveles, horario, cumplimiento, presencia, compromiso, interacción, cuerpo, gesto, intervenciones, posibilidad real de atender a todos y a cada uno. No estoy quitando valor a lo que la educación a distancia nos permitió hacer, pero quisiera también marcar los límites que han vivido la mayoría de los docentes y una gran proporción de alumnos, sin contar a aquellos de los niveles obligatorios y del nivel superior, que han visto este sistema educativo como cercenando el derecho a educarse, porque no tenían cómo acceder, porque nadie les había dicho que para ir a la universidad debía tener este elemento como forma de trabajo, con lo cual efectivamente sus posibilidades quedaban reducidas. En los otros niveles significó el abandono interesante en número, aunque todavía no sincerado, de gente que efectivamente dijo, de esta manera yo no voy a ir a ningún sistema educativo que se maneje porque no tengo recursos para hacerlo. Y la presencialidad, todo esto que mencionaba, es toda una gestualidad, una ritualidad, una forma de relación que alimenta mucho el planteo educativo y que nos hace a nosotros ser docentes para eso. De hecho, los docentes hemos sido preparados para este tipo de encuentros. Nos adaptamos, sí, se adaptaron todos, hicieron el esfuerzo. Están contentos, están cansados sobre todo. Están muy cansados, como la colega al comienzo, la colega argentina dijo al colega al principio, y con algunas situaciones laborales nunca aclaradas, porque las contingencias políticas o las coincidencias políticas aprovecharon esta situación para no hacer demanda con respecto a algo que era un tipo de trabajo absolutamente distinto. Implica para cada uno la educación presencial salir del domicilio e ir a la universidad o a la escuela, al colegio, al instituto, donde sea. Es decir, hay una separación del universo cotidiano para ir al lugar en donde yo voy a procesar lo que se supone va a ser la enseñanza que recibo y el eventual aprendizaje que sincrónica o asincrónicamente se puede producir. Esto no se dio. Por eso la preocupación será, tal vez debamos acreditar lo que hicieron de manera de distancia, sí, si los conocimientos a transferir se pudieron dar, que se les sean concedidos. ¿Podemos decir que hemos perdido un año en términos educativos? Yo creo que sí. Hemos perdido un año y que hemos adquirido otras competencias para bien, pero pobres en algún sentido, y que hemos perdido otras más. Salir de casa enseña a mirar de otra forma, a pensar de manera distinta, a descentrar el pensamiento de aquellos lugares, objetos, visiones, que están definidos porque es el mundo cotidiano, o el mundo que yo tengo.
Y de alguna manera es cierto que en los primeros momentos estábamos muy encerrados, pero apenas comenzamos a salir un poco, la casa no era el lugar donde yo me sentía más cómodo, pero en ese lugar, donde yo estaba casi encerrado, le llegaba la educación para poder ejercerla. Y sobre todo es un lugar solitario, donde se está solo, porque la presencia de otros que aprenden conmigo no es lo mismo, al contrario, me genera hasta una especie de temor típico de, por ejemplo, universitarios que recién comienzan, que no saben quién es el otro que todavía no he visto y con quien estoy interactuando en esta educación a distancia. El viaje, que es toda salida para ir a la escuela, a la universidad, abre las puertas a otras formas de pensar, de trabajar, de interactuar, de vivir, de atravesar el mundo que nos rodea, porque nos permite respirar y descifrar el entorno en el que nos ubicamos y los trayectos vitales que compartimos con nosotros. Y ahí se produce el encuentro entre los que estudian junto con, el encuentro con los profesores que enseñan, la posibilidad de expresar en un aula activa si van siendo entendidos y comprendidos los temas, la posibilidad de regresar para volver a explicar, porque lo está mostrando la participación, la posibilidad de la pregunta, todas estas cosas creo es lo que podemos lamentar. Sería necio de parte mía si no reconociera, pese a todo, que debemos darle gracia a la virtualidad y a la distancia, porque en el caos y en el miedo de marzo 2020, en Argentina y en Guayaquil particularmente y en Ecuador, nos facilitó la continuidad. Con ahora dedíquense a dar clases de esta forma. El sistema tuvo la astucia de decir, hay que hacer esto, ustedes vean cómo lo hacen. De alguna manera fue cruel el sistema, porque dio las órdenes, pero se desentendió de los cómo. Pero no nos enamoremos de la virtualidad. Puede ser peligroso enamorarse, porque sabemos que el enamoramiento es una de las etapas del amor, pero no el más sincero, porque cuando realmente descubrimos determinadas cosas decimos, ¿qué le vi? Entonces, no es el recurso ideal, aunque es un buen recurso, un recurso que debe ser complementario, incorporado, que necesariamente va a formar parte de nuestra agenda, con la cual, en lugar de estar enamorado, uno puede decir, conservemos una buena amistad por ahora. Después veremos a qué derecho tiene esa amistad. Para que no nos quedemos pensando que hemos encontrado finalmente el formato que tiene todas las soluciones. Es posible pensar ese lugar y esas relaciones, y aquí sí me parece interesante porque lo anticiparon en las exposiciones anteriores, para pensar de otra manera las clases. Por ejemplo, para hacer las clases invertidas, en donde yo sé que lo que vamos a dar, en realidad de ser para mí una exposición, va a ser simplemente un haber trabajado juntos con los alumnos, ellos previamente, y yo en la sugerencia de los materiales con que van a trabajar y en el ordenamiento de todo lo que ellos vienen trabajado, para que en el encuentro llamado clase, la enseñanza sea sustituida por una suerte de procesar entre todo el aprendizaje que se va desencadenando. En este sentido, el enseñar no es ya una direccionalidad de docente a alumnos, sino una polidireccionalidad, porque todos estamos enseñando y aprendiendo juntos, y sobre todo, el grupo, los alumnos, si quieren de manera presencial, alimentado por la virtualidad, pueden desencadenar allí mismo los aprendizajes, porque se procesa críticamente lo que cada uno ya ha podido producir. O sea que el docente, en los encuentros, completa y coordina el proceso de enseñanza, pero sobre todo acompaña el proceso de aprendizaje con los alumnos, una situación que en general no está considerada en el sistema actual, sabiendo de que muchas veces se enseña para que el alumno aprenda, y en el momento del aprendizaje el alumno se queda en absoluta soledad. Pienso además en la formación de los docentes en este sentido. Si los docentes no han sido formados para esto, pues tendremos que formarlos en otra carrera que los haga formar distintos. Porque los documentos, los materiales de cada una de las disciplinas se procesan distinto en la presencialidad y en el trabajo a distancia. Se arman distinto, tienen otro formato, se ponen en otros soportes.
Y eso no se lo podemos solicitar a alguien que tuvo una formación en otro sentido. Si creemos tanto en esta virtualidad, pues hagamos, especialmente en la universidad, que haya 2 profesores, uno a cargo de la presencialidad y uno a cargo de la virtualidad, y que interactúen para ir viendo cómo entre los dos alimentan el camino hacia esta posibilidad absolutamente creativa. También es un recurso, lo reconozco, y un lugar para acompañar y a distancia y procesar aprendizajes necesarios y para preparar, por ejemplo, las distintas etapas de promociones y evaluaciones, donde los docentes estamos en el momento justo en el que subjetivamente cada alumno está armando la acreditación y nos hacemos responsables de que el proceso que se inició con la enseñanza llegue a buen término con el aprendizaje y la evaluación. Y esto efectivamente es más difícil hacerlo de manera presencial y es muy posible que se pueda realizar de manera a distancia. Hay muchas cosas que cambiar para que esto pueda suceder. No es tan simple resolverlo, pero creo que deberíamos salir de este lugar en donde estamos, pensando que las cosas son buenas simplemente porque las estamos haciendo desde siempre, y con ese temor a que las cosas que cambien pueden dejarnos a la intemperie y huérfano, y pensar que las cosas pueden ser mejor si nosotros hacemos alguna situación distinta. Visto lo que nos ha pasado, y sabiendo que estas pandemias pueden repetirse, cuando no tenemos ahora ningún problema ni amenaza, o la tenemos, pero suponemos que ya la estamos manejando, pensemos con mucha creatividad otras formas alternativas de escuelas, de institutos tecnológicos, de universidad, de educación. Tal vez hubo que gastar este año en algún trabajo de investigación pensando que si nos pasa lo que nos pasa, tenemos muchas alternativas para elegir y no simplemente cerrar la escuela, cerrar la universidad, pasar a las viviendas particulares y decirle a docentes y alumnos que interactúen de manera virtual. Pensemos otros formatos, debe haberlos, porque debemos ayudar a crearlos. Entonces, estos formatos hacen que no nos quedemos con el viejo modelo, que ya vimos que en algún momento falla, porque en algún momento puede no funcionar, que cuando vengan otras pestes de cualquier tipo, porque no necesariamente son pestes que vienen de pandemias provocadas por el mundo natural, podrían ser otros formatos de amenaza del mundo natural, pero también del mundo social y político, sepamos dónde refugiarnos, cómo defendernos, no aislarnos tantos, interactuar entre todos, y no nos defendamos con las escasas formas que tuvimos en este inesperado 2020, que aunque hemos sobrevivido, sabemos que en muchos casos no fue la mejor forma de responder. Quiero cerrar con una frase que unas veces nos ayuda a seguir pensando y a enriquecer el diálogo posterior. ¿Por qué conformarse con una nueva normalidad cuando podríamos tener una mejor normalidad? Parece que medio hemos vuelto a la normalidad de cualquier manera. ¿Por qué volver a lo de antes si lo de antes no fue capaz de dar respuesta a los problemas más complejos de la hora? Ya que hemos parado por un tiempo el sistema, hemos cerrado las puertas, hemos clausurado las actividades, ¿por qué no aprovechar para cambiarlo? Tal vez convenga poner en marcha una pandemia de ideas, de nuevas ideas educativas, de nuevas ideas también para la universidad, que salga de la modorra que tiene de siglos y que haya un contagio global de ideas, de pensamiento, de propuestas para repensar, redefinir, reimaginar el futuro. Estamos demasiado quietos y nos sorprendió la naturaleza, la madre tierra o lo que haya pasado con esto que nos sucedió. Y que no salgamos a luchar por eliminar el contagio de esta pandemia de ideas. Que no busquemos vacunas que clausuren el pensamiento, porque educar, de cualquier forma que lo hagamos, pero creo que de alguna forma debería ser esta,
siempre es enseñar a pensar. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del PhD Jorge Eduardo Noro, quien es doctor de Educación de la Universidad Católica de Santa Fe y en la actualidad es docente de la Universidad de San Nicolás de los Arroyos en Buenos Aires, Argentina. Dentro de su intervención destacó e hizo una diferencia entre lo que conocemos nosotros como actividades de preparación y capacitación en el ámbito de actividades presenciales y virtuales. A su vez, dijo que gracias a la virtualidad se ha facilitado la continuidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, mencionó que la virtualidad debe ser un recurso complementario en este proceso. Muchas gracias al PhD Jorge Eduardo Noro. A continuación, damos la bienvenida a la PhD Julieta Campi Mayorga, quien es licenciada en Ciencias de Educación con mención en Informática Educativa, ingeniera tecnológica encaminada en el ámbito de la educación, la información y las tecnologías informáticas. Ella en la actualidad es vicerrectora del Instituto Superior Ciudad de Valencia. Buenos días, bienvenida. Muy buenos días con cada una de ustedes y muchas gracias por permitirme estar en estos momentos en una conferencia muy importante que tiene que ver con el éxito de la educación en nuestro país. Quiero antes que nada felicitar al PhD Jorge Eduardo, comparto con usted su pensamiento en este proceso de la educación. Voy a permitirme en este momento hacer compartir pantalla para poder empezar en mi exposición. ¿Sí está visible? Sí, apreciamos. Ok. Bueno, en este congreso quería yo hoy establecer una diferencia y más que todo determinar cuál es la problemática que se ha generado de esta transformación o mutación que hemos tenido que hacer en lo que respecta a la educación presencial que realizamos nosotros en el Ecuador. Esta mutación que se realiza a través de la educación presencial, especialmente en la educación superior, tiene que ver mucho con el problema de la pandemia. Sin antes que tenemos que tener claro que nosotros como Ecuador, ya en nuestras normas de educación superior, teníamos determinados los tipos de programas de estudio que existían, como en este caso, en el artículo 73 del régimen académico, ya tenemos nosotros lo que es la educación virtual. La misma que es un escenario en la cual el desarrollo de la enseñanza-aprendizaje se ejecuta o se desenvuelve a través de programas de formación con escenarios de enseñanza y aprendizaje a través del ciberespacio, es decir, a través del uso de computadores y diferentes programas de computación que permiten enseñar y aprender a un estudiante. Pero esta educación virtual fue diseñada exclusivamente para un tipo de escenario o de estudiantes. Luego tenemos la educación presencial, que también está definida dentro de nuestras normativas institucionales a través del Ecuador, que también lo ampara el régimen académico y que nos establece que la educación se da en una modalidad presencial donde existe un aprendizaje y desarrollo de interacción directa entre el estudiante y el profesor. Es así como nosotros tuvimos que hacer una mutación de estos dos tipos de educación, ¿no? La educación virtual definida y la educación presencial. Las mismas que tienen características muy distintas. Entre esas características que encontramos entre ambas, se centra en que la educación virtual establecida en las normativas, el aprendizaje es directamente hacia el estudiante, más no hacia el profesor. El profesor se convierte en un facilitador de insumos hacia el estudiante para que él pueda obtener los conocimientos necesarios para poder establecer y resolver problemas. La educación virtual no se sujeta a horarios ni fijos. Nuestra educación presencial sí requiere de un horario fijo y de un cronograma establecido para su desarrollo. La educación virtual facilita múltiples insumos adicionales
al estudiante, es decir, documentación que pueden ellos obtenerla en línea para sus estudios, y no se basa en un texto. En ocasiones, nuestra educación presencial sí lo hace. Otra de las características que diferencian estos dos tipos de educación es la interacción asíncrona que existe en la educación virtual en su totalidad, mientras que la educación presencial lo hace solo en un 25%. Esta educación virtual da flexibilidad en tiempo y espacio para las personas que realizan sus estudios, mientras que la presencial limita esa flexibilidad. Cada estudiante avanza a su propio ritmo en la educación virtual, mientras que en la educación presencial todos deben de ir hacia un mismo objetivo en un mismo tiempo. Los programas de estudios de la educación virtual ya están establecidos a través de una planificación tanto para las actividades de su desarrollo de contenidos como del proceso de evaluación, diseñadas exclusivamente para este tipo de educación. La presencial realiza la misma planificación, pero a través de ciclos. En base a estas características y diferenciaciones que existen en las dos formas de educación virtual y de educación presencial, es importante que nosotros debemos, antes que nada, conocer que lo que hemos hecho en este año es producto de un cambio que nos tocó realizar por la problemática que tuvimos en el Ecuador y a nivel mundial. Entonces, yo sí considero que una educación presencial que tenemos nosotros ahora ha sido mutada hacia una modalidad virtual o en línea, la misma que no estaba diseñada para desarrollarse en esa manera. Y es así como nosotros seguimos pensando que la educación que estamos dando hoy a través de la virtualidad sigue siendo de una lógica presencial, porque nuestros esquemas mentales, tanto de nosotros los profesores como de los estudiantes, tienen esa lógica. Una lógica que a través de las experiencias que se van desarrollando a través de este desempeño que hemos tenido dentro de la educación, nos permite determinar los nuevos planteamientos hacia el cambio de la educación presencial. Los retos que hemos tenido como educación superior virtual en tiempos de COVID, uno de ellos es estar listos en esta educación en la pandemia. Porque nos ha tocado generar nuevas ideas, plantear nuevas ideas, nuevos métodos virtuales, sin olvidarnos que la virtualidad es una forma de estudio que utiliza herramientas establecidas para la misma. Nosotros a través de la educación presencial, llevada a través de la virtualidad, nos ha tocado implementar todas estas herramientas o las TICs comúnmente conocidas, pero que no podemos decir que los resultados que obtenemos o que si bajamos la calidad de la educación se debe a la no utilización de estas herramientas. Recordemos que los cambios que nos ha tocado dar en este desarrollo se debe a la problemática existente. Otro reto que nosotros como educación superior tenemos que plantearnos y que se nos presenta es el retorno a la modalidad presencial, una vez que se supere la cuarentena de esta pandemia que nos ha dejado muchas enseñanzas para poder replantear lo que es la educación presencial. Nos ha tocado cambiar muchos estilos de aprendizajes para poder nosotros alcanzar nuestro objetivo primordial, que es enseñar y aprender. Los retos que se nos han presentado están en las limitaciones que se han encontrado tanto los profesores como los estudiantes, y por qué no decir también las autoridades dentro de cada una de las instituciones, para poder lograr sus objetivos planteados. Una de ellas es la brecha tan grande que existe en el acceso limitado a la tecnología por las diferencias socioeconómicas que existen en nuestro país. Lo mismo que conlleva a la poca capacitación de nuestros compañeros profesores en el área de telecomunicaciones.
en el área de teleeducación. Así como también los retos que nosotros nos encontramos dentro del día a día en el desarrollo de las clases, cuando nos encontramos los efectos psicológicos que han generado este encierro y este desarrollo de educación virtual en las capacidades y los aprendizajes de los estudiantes. De igual manera, esto nos ha limitado en el proceso de investigaciones a través del contexto de la pandemia, aunque estas limitaciones las podemos encontrar a través de la experimentación propia, pero que también nos ha permitido encontrar otro tipo de investigaciones, como es encontrar la nueva forma de metodología a ser aplicada en la enseñanza presencial. Es así como los retos se generan a través de los modelos educativos de las universidades, para que de esa manera podamos nosotros obtener las capacidades y reacciones que queremos de nuestros estudiantes para los logros de aprendizaje. Y uno de los retos más fuertes ha sido la parte económica de las instituciones, no solo de las universidades, sino de los institutos tecnológicos y en general, que es el tener la sostenibilidad financiera para que ellos puedan ser desarrollados. Antes de establecer estas metas que se nos ha generado a través de los diferentes retos a los cuales hemos estado expuestos, es importante señalar que no debemos confundir que la virtualidad solamente es una herramienta más para poder nosotros desarrollar el trabajo metodológico en el aula y de esa manera obtener la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. No podemos decir que el cambio total de nuestra educación presencial tiene que ser el uso de las plataformas virtuales y de las herramientas que con ellas conllevan. Debemos más vale considerar que esas herramientas que hoy estamos utilizando por necesidad, podemos aplicarlas e implementarlas para una mejora de la educación y considerar una calidad de educación. Aunque la calidad de la educación no solamente se rige o se mide en este momento por herramientas que se aplican, sino de los resultados que nosotros obtenemos del aprendizaje. Es así como considero plantear metas dentro de estos retos que nos hemos encontrado, que conllevan a la actualización de los modelos pedagógicos institucionales. Estos modelos pedagógicos institucionales son los que nos van a permitir aplicar nuevos métodos, técnicas y herramientas en la educación de aprendizaje. Replantear la planificación estratégica que actualmente llevamos en la institución en base a esas expectativas generadas por la pandemia. De igual manera, esta planificación de nuevos modelos pedagógicos nos va a permitir plantear reformas a los programas de estudio, especialmente en los 2 primeros años, o en este caso semestres, que nos dan la base general de una carrera. Este planteamiento de reformas a programas y estudios permiten establecer ciclos comunes para todas las carreras y de esa manera tener una opción remota de igualdad entre todas las carreras a nivel institucional, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial. Una de las reformas más importantes que debemos realizar para poder decir que esta educación virtual es la óptima para nuestra educación presencial es que se realicen políticas públicas de educación que permitan mejorar el acceso a la conectividad del internet, banda ancha, uso de computadoras, aquellas familias, no solo familias, sino estudiantes que poseen bajos recursos. Plantearnos un modelo híbrido para el regreso a clases en base a las experiencias obtenidas, sin olvidar que la presencia es lo más considerado dentro de la parte humana para poder conocer las diferentes necesidades que tenemos dentro de nuestros estudiantes, recordando que el aula de clases no se hace por uno solo. Tenemos que basarnos en modelos que nos permitan llenar las expectativas y experiencias de cada uno de los estudiantes. Al retornar a clases en este sistema presencial, debemos crear prioridades en las carreras y asignaturas
que son consideradas de alto componente práctico y experimental. Desde mi punto de vista y en base a las exposiciones dadas con anterioridad y todos aquellos congresos, webinars que han existido referente a la educación virtual, es importante concluir que no debemos de establecer ya un resultado por lo que hemos hecho. Creo que el primer resultado que debemos de llevar es obtener estas experiencias para la transformación de los nuevos modelos pedagógicos dentro de las instituciones. Y de esa manera adquirir todas esas herramientas y metodologías que hoy estamos aplicando, que se adapten a cada uno de los temas que se van desarrollando en las planificaciones curriculares. Herramientas que nos van a servir de apoyo, pero que no quieren decir que su uso dan la calidad de la educación. Esto es lo que yo puedo indicarles a ustedes, estimados y estimadas, con respecto a este proceso que hemos tenido dentro de la educación, especialmente en la educación superior, ya que los niveles de educación tienen diferentes escenarios. Y el escenario de nosotros como educación superior es muy distinta al escenario que lleva la primaria y la secundaria. De esta manera considero que la educación virtual tiene que tener su espacio y su momento para lo que fue creada, y que no debe de ser tomada como el eje principal para el desarrollo de la educación presencial. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la PhD Julieta Campi Mayorga, quien en la actualidad es vicerrectora del Instituto Superior Tecnológico Ciudad de Valencia. Entre los puntos importantes que destacamos de su intervención está el desarrollo de programas de formación, así como características de la educación presencial y la mutación que ésta tuvo a la educación virtual. Se mencionó también características, diferencias y retos de la educación superior a propósito de la emergencia del COVID-19. A continuación, daremos respuesta a varias preguntas generadas durante la transmisión, por lo que solicitamos a los participantes nos ayuden encendiendo sus cámaras. Una de las preguntas está dirigida a la PhD Lourdes Morán. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentará la educación superior en el Ecuador y el mundo una vez que se haya superado la emergencia sanitaria por el COVID-19? Bueno, había pensado algunas respuestas, coinciden con muchas de las presentaciones recién de los paneles. La verdad que hay muchas intervenciones en conjunto, así que había pensado algunas líneas prioritarias, pensar, por supuesto, en el equilibrio. Uno de los desafíos que nos espera en la educación superior es pensar el equilibrio entre estos entornos presenciales y virtuales, destacando, por supuesto, la propuesta pedagógica. Creo que acá no es el tema del cambio de modalidad, sino pensar una propuesta pedagógica, una propuesta de enseñanza que realmente sea superadora de las propuestas tradicionales, que piense en el aprendizaje, que ponga en el centro el encuentro con el docente, que ponga en el centro la construcción del conocimiento. Me parece que nos estamos olvidando un poco de ese espacio y necesitamos estudiantes que puedan interactuar con otros compañeros, que puedan interactuar con el docente y en esa interacción puedan construir conocimiento. Otro de los desafíos es el diseño de escenarios, ¿sí? Esto de pensar espacios y recursos compartidos. Magíster Carpio también habló un poco de estas cuestiones, habló de la integración de las instituciones, no pensar en un mundo que nos espera más en interacción, mirar lo que están haciendo otras instituciones con las cuales compartimos acciones y optimizar recursos. En Argentina tenemos muchas universidades de índole público y también no abundan los recursos. Y cuando uno ve que varias universidades hacen lo mismo y no comparten experiencias, la verdad es que le duele bastante. Entonces, optimizar y armar redes de docentes donde podamos nutrirnos de experiencias y trabajar en forma conjunta. Otra de las cuestiones que me parece centrales es repensar la formación de las profesiones, esto de revisar los planes de estudio, las formaciones académicas y las formaciones profesionales, repensar qué plan de formación tenemos en cada una de nuestras carreras,
La doctora Campi también un poco mencionó estas cuestiones a lo último cuando hablaba de pensar estos trayectos comunes, ¿no? Pensar carreras que nos integren, carreras en donde podamos formar a los estudiantes conectados con otras carreras. Tenemos que apuntar a la multidisciplina, a la interacción, a la integración con otras carreras. No necesitamos especialistas aislados de otras carreras profesionales o de otras formaciones académicas. Necesitamos interactuar como profesionales. Después, formación de los estudiantes. Creo que la educación superior tiene que apuntar a la formación clara de los estudiantes. Formar en competencias básicas. Creo que esto no tiene que ver con la virtualidad o la presencialidad. Creo que tenemos que volver a repensar en habilidades y competencias generales que les permitan seguir pensando, que tengan un gran conocimiento acerca de sus propios procesos de conocer, que trabajen su conocimiento, la metacognición, el aprender a aprender, habilidades globales que les permitan en el mundo de mañana seguir aprendiendo de forma autónoma. Necesitamos estudiantes cada vez más flexibles y que puedan operar con su propio pensamiento. Necesitamos esos tipos de estudiantes. Formación de docentes, y acá coincido muchísimo con el doctor Noro, necesitamos pensar en una formación de docentes que forme docentes con herramientas para diseñar una educación virtual, pero también para reflexionar sobre la educación presencial que estamos dando, ¿sí? Otra vez, mirar si queremos una educación mixta, si queremos una educación combinada, si queremos una educación blended, de aula invertida, mencionó, de otros modelos, tenemos que formar docentes que estén capacitados para enfrentar estos dos contextos, que estén con competencias para diseñar propuestas pedagógicas en ambos entornos, si no, los estamos privando de un conocimiento necesario para el ejercicio de su profesión, y los aislamos en cierta medida. Así que bueno, creo que un poco esas son las líneas, y lo central es pensar, desde una vez más, desde los niveles centrales, políticas públicas, insisto con esto, políticas públicas que rediseñen la enseñanza en vías para contener a las instituciones, para contener a los docentes, y que no esté todo plasmado en declaraciones o en proyectos estratégicos, sino que se dispongan de los recursos y de las acciones concretas para llevar una educación superior hacia donde lo queremos llevar, a una meta de interacción y de articulación más flexible y más dispuesta a abarcar las contingencias que seguramente nos estará encontrando en los próximos años. Muchas gracias, doctora, por su muy importante aporte a la consulta realizada. La siguiente pregunta va dirigida para el magíster Marlon Carpio y dice: ¿cuáles son las estrategias que deben plantear las autoridades educativas para fortalecer la educación superior una vez superada la emergencia sanitaria por el COVID-19? Bueno, realmente no podemos esperar a que se supere o que las autoridades indiquen que se ha superado. Pues no, hay una estrategia, creo yo, importante que realmente se debe revisar, que es la formación docente. Dentro de los objetivos estratégicos de cualquier plan institucional, de desarrollo institucional, está pues un plan de capacitación docentes, un plan pues de seguimiento a estudiantes también. Yo creo que esta parte, estas estrategias son importantísimas para que podamos cumplir pues los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Bueno, Toda una Vida se llama ahora, porque para ahí va alineado todo. Entonces, si me preguntan por las estrategias, es fortalecer esos planes, pues no ubicar capacitaciones que necesitan. Aquí muchos han citado, bueno, han dicho que se necesita a nivel mundial, pues que el docente pues ahora maneje otras metodologías. Entonces son esas capacitaciones las que se necesita implementar, o sea, la necesidad actual. Entonces cualquier tipo de formación del docente debe de incluir una metodología digital para la enseñanza virtual. O sea, eso de manera principal. Y dentro del plan también debe estar fortalecer toda no solamente su planta docente, sino todos sus miembros, en este caso todos los que conforman a la institución,
porque no es solamente el docente, sino todos, porque si la persona, si la secretaria no maneja bien, igual va a haber un problema al momento de la comunicación con el estudiante. O sea, todo parte de ahí. Debe de mantenerse una comunicación fluida. Todos debemos manejar las TICs. Es algo que no podemos alejarnos, así nos parezca incómodo o lo que sea. La estrategia es que todo, un 100%, pues manejen las tecnologías de la información y comunicación. Entonces las estrategias son esas: fortalecer, crear el comité de tecnologías de la información y comunicación si no lo tiene. A mi criterio, esa es la manera más adecuada para poder identificar las debilidades tanto tecnológicas y llevarlas pues a la par con el fortalecimiento académico, ¿sí? Que ya viene por parte de las capacitaciones. Muchas gracias, Magíster, por su valioso aporte. La siguiente pregunta va dirigida para el PhD Jorge Noro. ¿Qué lecciones dejará la pandemia del COVID-19 en el ámbito educativo? Lo poco que sabemos, lo primero, lo poco que sabemos hacer cuando nos quitan la fórmula que nos caracterizó durante tantos siglos. Entonces, sí, nos refugiamos, intentamos hacer algo, pero la idea es que la mejor de las enseñanzas es que pensemos por dónde tenemos que pensar, tenemos que crear alternativas para un futuro que ya está. La pandemia encontró a los sistemas educativos no fortalecidos, los encontró debilitados. No voy a decir ninguna analogía con lo que sucedió en la Argentina hace 15 días, porque sería para pensar. Es decir, era natural de que sí. Y antes de que se muriera, le pusieron un respirador artificial. ¿Cuál fue? La educación virtual. Muchos de los gobiernos, hablo por el mío, no por el de ustedes, aunque los conozco bastante, dijeron, menos mal que vino la pandemia para cerrar todas las escuelas. No tuvimos ningún problema en las escuelas en el 2020. No hubo bullying, no hubo agresiones, no le pegaron a los maestros, todos aprendieron. Es decir, el ministro de Educación tuvo el mejor de los años posibles. Porque una escuela cerrada es como los cementerios. No tienen inflación, no tienen delito, los muertos no hacen nada. A ver, yo lo que quisiera, es lo que dije en abril, ya que están cerradas y no sabemos cuándo van a volver, ¿por qué no nos reunimos para pensar una nueva escuela en donde la tecnología, como lo están diciendo tanto Lourdes como Marlon, tiene que ocupar un lugar importantísimo? Pero entonces, cuando hacemos un concurso universitario, por más que el concurso universitario tenga al doctor con 18 títulos, ese doctor con 18 títulos tendrá que dar competencias vinculadas con todo esto. ¿Por qué? Porque el formato de la universidad que viene implica no presencialidad. A menos que, digamos, la universidad tiene recursos para que el doctor con 18 títulos tenga auxiliares que trabajen la no presencialidad. Hay mucho para hacer, hay demasiado para hacer. Por eso a mí me parece que muchos gobiernos quieren todavía dilatar la cosa. ¿Se enamoraron de la pandemia? No. Se enamoraron del encierro en las casas y de cerrar las instituciones. Yo trabajo en una universidad que no se llama de San Nicolás, sino que es la UTN. Y la UTN ya cerró hasta el 31 de marzo. O sea, ya sabe que hasta el 31 de marzo no va a haber solución. No somos serios. O sea, que también la pandemia nos ayude a ser serios. Muchas gracias al doctor Jorge Noro por su valioso aporte a la consulta realizada. La siguiente pregunta está dirigida para la PhD Julieta Campi Mayorga y dice lo siguiente: ¿la educación virtual puede cumplir con las metas educativas de nivel superior en relación con la calidad? Bueno, realmente no podemos decir que va a permitir la calidad de la educación. La calidad de la educación tiene muchas aristas, no solamente la intervención de una educación virtual. Realmente la calidad educativa depende de la formación que nosotros le damos a nuestros estudiantes al momento de que ellos van a ser parte como profesionales, y es lo que nos va a permitir decir que la calidad estuvo dentro de la educación. Entonces, desde mi punto de vista, el tener la educación virtual incluida en la presencial no nos da el aseguramiento de la calidad en la educación.
Muchas gracias, doctora Campi, por su aporte. Agradecemos a la doctora Ida Campi Mayorga, rectora del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, por acompañarnos en esta transmisión. De la misma forma, agradecemos a la máster Marlene Solís, vicerrectora del Tecnológico Juan Bautista Aguirre. A nuestros ponentes, agradecerles también por su valiosa información compartida, el PhD Lourdes Morán, Magíster Marlon Carpio, PhD Jorge Noro y PhD Julieta Campi Mayorga. A continuación, y ya próximos a concluir con esta transmisión, invitamos a la máster Mariuxi Olvera, quien es coordinadora del Departamento de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre. Muchas gracias a todos por estar presentes en este segundo congreso realizado por el Instituto Superior Juan Bautista Aguirre. Les invitamos a que continúen con nosotros en las ponencias que vamos a tener a partir de la 1:30. A todos aquellos que se inscribieron al congreso, a sus correos electrónicos les llegó el itinerario de cada uno de los trabajos que hemos recibido y que van a ser sustentados. Les motivamos a que ingresen a la sala para que se puedan compartir con los ponentes experiencias de sus trabajos de investigación. Entonces, les motivo por favor a que nos sigan acompañando a partir de la 1:30. Igual por ese medio también vamos a tratar de compartirles la información para que ustedes puedan acceder a las diferentes salas. Muchas gracias. Muchas gracias, máster Mariuxi Olvera, por la información compartida. A los participantes del Congreso les recordamos, por favor, que deben registrar su asistencia en el formulario que se encuentra anclado dentro de la transmisión. Ubique, por favor, el link que lo llevará al formulario para que usted pueda registrar su asistencia dentro del Congreso. De la misma forma, hacemos una cordial invitación a lo que será la segunda jornada de charlas magistrales y ponencias que se desarrollará mañana viernes 4 de diciembre a partir de las 9 horas a través de Facebook Live. De la misma manera, se invita a ingresar a los enlaces de acceso a las salas de Zoom que ha sido compartido a los correos de quienes se registraron para ser partícipes de este segundo congreso. Auguramos a cada uno de los participantes una excelente jornada de actualización de conocimientos y aprendizajes. Agradecemos a todos quienes participaron de este evento inaugural del segundo Congreso de Innovación Tecnológica y deseamos a todos que tengan un excelente día. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos. Un placer conocerlos y reencontrarme con Marlene. Gracias a todos. Bendiciones. Hasta pronto. Hasta pronto. Y a seguir cuidándonos, que esto no se ha ido. Así es. No sé, que hay un seminario.